Buenas tardes, saludos a todos. No sé, espero que este medio sea el medio adecuado para llevar la palabra de Dios siempre en estos tiempos tan necesarios, donde estamos viviendo una crisis prácticamente por esta enfermedad del coronavirus. Bueno, para los que no me conocen, soy el pastor Gadiel Gómez, en la Iglesia Central Presbiteriana de la ciudad de Norristown, Pensilvania. Esta es una reflexión más basada en la palabra de Dios, la cual esperamos llegue a su corazón y le ayude a enfocarse mejor en la vida en medio de esta situación que vivimos. Bueno, hay una pregunta de muchos en el mundo, la he escuchado varias veces, y es: ¿cómo empezó todo esto? Nadie lo estaba esperando, pero también se están buscando culpables. ¿Quién es el culpable? ¿Dónde se originó y por qué? Y a la vez se pregunta: ¿y cuál es la solución? El ser humano la está buscando, la ciencia la está buscando y no la encuentra todavía porque parece que este virus es un poco raro. Ahora, los resultados son que hay miles de personas contagiadas, que hay muchos que ya han muerto en unas condiciones muy lamentables, aislados. Y esto suma muchas otras cosas. Entre ellas, por supuesto, hay desempleo, hay pobreza, hay una crisis y hay un pánico en la humanidad. La gente tiene miedo. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy importante lo que la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, algo parecido a ese dicho: uno propone y Dios dispone. Bueno, es que parecía que todo estaba bien, que todo iba bien en nuestros planes, pero las cosas han cambiado radicalmente. Ahora, lo importante es qué decimos desde nuestra fe. ¿Qué proponemos? Muchos se preguntan: no, esto no puede venir de Dios. Y otros dicen: claro que sí, esto viene de Dios. ¿Pero qué decimos nosotros? Bueno, según la palabra de Dios, creemos en un Dios tan grande que es soberano y que nada escapa de su control. Entonces, esto o lo permitió Dios o Él lo provocó directamente. Sin duda, una gran lección estamos aprendiendo a través de esto que Él ha permitido. Sin embargo, no queremos ser negativos, porque la palabra de Dios ofrece siempre soluciones para todo cuando las buscamos de una manera propicia delante de Dios. Entonces, por eso quiero hablarles brevemente sobre el tema: la solución adecuada. ¿Solución para qué? Pues para esto que estamos viviendo. En el texto que vamos a leer hay algunas cosas que quiero que notemos. Para eso hay que poner atención a la palabra que dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de una maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Eso está en el libro de Joel 2, del 12 al 14. En este pasaje notamos tres cosas importantes. La primera es tiempo de volver a Dios. Segunda, arrepentimiento, pero un arrepentimiento desde el corazón. Tercera, existe la posibilidad del perdón y restauración. Vamos con la primera. Es tiempo de volver a Dios. Repito el texto que dice: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo.
Bueno, Joel tiene un mensaje para su pueblo allá, pero es un mensaje que Dios lo dio y que se aplica también a nuestro tiempo, porque Dios, su palabra, la ha dejado como una palabra vigente para todos los tiempos. Y la invitación está para nosotros. Vuélvanse a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿volveos de qué? Porque siempre está el orgullo humano. ¿Y de qué o por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo yo de mal? Bueno, primero hay que empezar por reconocer los pecados. En los profetas de la Biblia encontramos un catálogo de pecados del pueblo que se repite constantemente ahí. Y entre esos pecados están los malos pensamientos, la rebeldía, la blasfemia, la hipocresía, la codicia, la malicia, la envidia, la difamación, el orgullo, la burla, las inmoralidades sexuales, como el adulterio y la fornicación, la lascivia, los juramentos falsos, la necedad, o sea, el capricho humano, el ser mal agradecidos y también ladrones, principalmente aquellos que tenían mucho y le robaban a los más pobres. También tomar el nombre de Dios en vano, cometer homicidios, la tibieza espiritual, hacerse los ignorantes, como decir, y eso es malo, o yo no sabía que era malo. También estaban entregados a los placeres, violaban el día sagrado, el día sábado, que era para su reposo, para su descanso. También ofrecían ofrendas con las manos manchadas de sangre, tenían corazones perversos, cometían incestos, eran infieles en los diezmos y las ofrendas. Bueno, esos son pecados que se le llaman pecados por comisión, o sea que intencionalmente iban y los practicaban. Pero además están los pecados de omisión, el hacerse de la vista gorda ante las necesidades de los más pobres y olvidados de la tierra. Es decir, yo puedo amar a Dios. Bueno, sí, se puede amar a Dios. Pero, ¿y el prójimo? Dios, cuando habla de adorarle a Él, también habla de tomar en cuenta al prójimo. No se puede tener una religión con una cosa sin la otra. Bueno, después de todo esto, de todos estos pecados, nos preguntamos, ¿no estaban a la medida de ellos, de su desobediencia, los castigos? ¿No los merecían acaso? ¿Se podría todavía llamar a Dios injusto? Hay que pensarlo. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10, un texto que nos gusta recordar. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, interesante pregunta, pues Dios contesta. Dice yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es decir, que si el pueblo religioso se hace de la vista gorda ante las necesidades de los demás, Dios ve todo lo que ellos piensan y lo que ellos hablan y hacen. Pero es posible volver en sí, es posible reconocer, tomar conciencia y arrepentirse delante de Dios. Nuestro corazón es el asiento de los pensamientos y también de los sentimientos. Un hombre que estaba arrepentido de su pecado, de su doble pecado, como lo era el rey David, él también reconoció delante de Dios y él dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Solo el arrepentimiento puede parar definitivamente el castigo. Pues nos preguntamos, ¿y lo que estamos viviendo con esta pandemia es un castigo? Creo que sí, creo que es un castigo, según lo vimos al inicio, pero vamos a ver algo más acá. En el segundo punto, tiene que haber un arrepentimiento desde el corazón para que nos podamos levantar de esta condición. Dice el segundo verso que estábamos viendo en Joel, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios,
porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Creo que Dios, como un padre amoroso, le duele castigar, pero por su santidad aplica el castigo, pero quiere que el ser humano a través del castigo reflexione y se levante de esa condición. Miramos un ejemplo muy interesante en la Biblia que lo mencioné hace poco, y ustedes van a entender de qué estoy hablando o de quién estoy hablando. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Primero, noten esto. Dice que llegó la noticia hasta el rey, la persona más alta, con más autoridad, con más gloria en ese reino. Pero siendo el rey, sabía que tenía que arrepentirse, tenía que humillarse. Y dejó su orgullo de rey y se humilló delante de Dios. Pero además, hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, también los grandes de la sociedad estaban ahí, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, o sea, de negro, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Está describiendo sus pecados. Y ponga atención a la pregunta que dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? No dice, si nos humillamos, Dios tiene que cambiar de opinión y dejar de castigarnos. No, hace una pregunta humilde. ¿Quién sabe si Él se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Porque sabían que iban directamente a perecer, a morir. Ahora aquí viene la respuesta de Dios. ¿Cómo es que Dios, cuando el ser humano se humilla, Él responde como el ser humano le pide? Dice, y vio Dios lo que hicieron. Dios mira el corazón, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Se arrepintió Dios. Estamos hablando del carácter de Dios, que por su amor se arrepintió, lo cual quiere decir, Él cambió de opinión del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso está en Jonás capítulo 3. Interesante que a Jesús le motivó esta historia, porque se trataba de una nación de gentiles, y él mismo la tomó como ejemplo para hablarle a aquellos religiosos que le seguían. Y él dijo estas palabras, los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás, porque el que estaba ahí era el Hijo de Dios directamente con ellos. Y no se estaban dando cuenta que era el Hijo de Dios. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 12. Número 3. Existe la posibilidad del perdón y la restauración. Vea lo que dice, o escuche lo que dice este texto. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe, oiga bien, qué interesante, qué agradable, en vez del castigo yo les envíe una bendición y ya no habrá maldición. Quizás puedan ofrendar así grano y vino al Señor su Dios, como lo hacían antes, porque hasta las cosas que ofrendaban, los granos que ofrendaban, los productos que ofrendaban, se habían agotado porque había una sequía y una calamidad ahí en el pueblo. Y ya no tenían nada en el altar, ese altar estaba vacío. Pero les dice, Dios los puede bendecir y van a traer sus ofrendas otra vez al altar del Señor. Ese es el gran mensaje de la palabra. Ahora, Dios entonces quiere perdonar, pero aún más quiere bendecir. Es decir, uno cuando se siente bajo la presión del castigo, uno dice, ojalá pase esto.
Pero Dios dice, yo les puedo quitar el castigo y cambiárselos por una bendición. Esto es la misericordia de Dios. A esto se le llama la misericordia de Dios. Ahora, al igual que en el verso 13, habla ahora del posible arrepentimiento de Dios. Es decir, Dios cambia su actitud cuando cambia la actitud del ser humano. Aquí algunos hablan de un doble arrepentimiento. Si arrepiente la humanidad, se arrepiente Dios también del castigo que les había anunciado. El salmista hace saca un pensamiento tan asociado a esta idea cuando él dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Puede pasar la noche oscura, puede pasar la tormenta y vendrá la alegría. Bueno, habrá alegría porque tendremos bienestar como personas, como familias, como sociedad, y además tendremos mucho que ofrecer para Dios. Ahora, entonces nosotros, los que vivimos en este siglo XXI, podemos decir, tenemos una gran ventaja sobre aquellos. ¿Por qué razón? Porque muy bien lo dice la palabra de Dios. Dice, porque no tenemos nosotros a un sumo sacerdote que no puede compadecerse. Es decir, nuestro sumo sacerdote es Jesús. Él se compadece de nuestras debilidades. Dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero por supuesto sin pecado. Acerquémonos, pues, aquí está la invitación. Si tenemos a este sacerdote amoroso, compasivo, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso está en Hebreos. Bueno, para terminar y aplicando esta palabra a nuestro tiempo, todo el mundo quiere una esperanza, quiere una ayuda, la están buscando en diferentes cosas. Pero parece que no llega, eso como que se está alejando y la situación se está poniendo aún más difícil. Estábamos tan bien, tan acomodados y tan seguros. El mundo parecía que tenía el control de todo. Pero ahora sabemos quién manda, que con una pequeña cosa que se llama coronavirus, que no se ve sino usando ciertos aparatos, con eso ha puesto a pensar al mundo. Ha puesto a llorar al mundo, ha puesto a reflexionar a todo ser humano. Ahora sabemos que es Dios el que tiene el control de las cosas. No es lo que yo tengo en mis planes, no es mi fuerza, no es mi capacidad, sino es el Señor. En las manos de Él estamos. Ahora, puede venir una solución de parte de Dios. Hay una solución, pero esta viene solamente a través de confesar los pecados. ¿Cuáles pecados? Los que ya mencionamos. Y podemos decirlos, los malos pensamientos, rebeldía, blasfemia, hipocresía, codicia, malicia, envidia, difamación, orgullo, burla, inmoralidades sexuales, juramentos falsos, necedad, el ser malagradecido, ladrones, tomar el nombre de Dios en vano, homicidios, tibieza espiritual, hacerse los ignorantes, entregados a placeres, violación de un día sagrado para buscar a Dios, ofrendas que se ofrecen con manos manchadas por el pecado, corazones perversos, incestos, infieles en los diezmos y ofrendas. Bueno, infieles y pecadores delante de Dios. Pero el pecado más grande que el mundo tiene hoy es que cree que no tiene pecado. Ese es el problema. Dice, no hay pecado, no existe el pecado. Pero el pecado está ahí, es una ofensa contra un Dios santo. El pecador, contemplando y apreciando su propio pecado, no puede estar junto a Dios, ni tampoco esperar bendiciones de Dios. Y a este catálogo de pecados le hemos sumado que hay compañías de pecadores, como dice San Pablo, algunos ya no se conforman con pecar ellos individualmente, sino invitan a otros a pecar. Hay drogas, hay alcoholismo, hay tantos desenfrenos. Y usted no lo va a creer, pero hay gente que también dice que odia a Dios, que no quiere saber de Dios, que creen que Dios es malo.
Es tal la condición humana que se han elevado hasta ponerse al nivel de Dios y cuestionar a Dios. Hablar con Dios como si ellos son dioses también. O es más, han descartado a Dios y ellos han tomado el lugar de Dios, según ellos. Pero eso no es posible. Los paliativos que hace el mundo ahora, que están buscando, dando consejos, que hay que lavarse bien las manos, que hay que ponerse una mascarilla, que hay que usar desinfectantes, que hay que, limpiar todo. Eso está bien, ayudan, son ciertas cositas que pueden ayudar, pero el mal está avanzando y matando a mucha gente. ¿Cómo paramos esto? Humillémonos delante de Dios. Solamente Él puede barrer completamente ese virus, el coronavirus o el COVID-19, como le llaman, y barrer toda enfermedad y toda maldad y todo problema y dejarnos otra vez en paz. Solamente Él lo puede hacer. Pero una cosa quiero decirles. Probable que si nos arrepentimos, Dios, claro, Él va a perdonar y a limpiar esto, probablemente. Pero si esto es el principio de una gran tribulación, como dice la palabra de Dios, probablemente después de esta venga una más difícil, porque su venida también está cerca. No lo sabemos. Ojalá que Dios nos dé otra oportunidad de volver a aquello que deseábamos, de tener aquello que deseábamos, pero de hacer bien las cosas. Que no seamos de aquellos que solamente lloran por un ratito, pero cuando ya todo está bien se olvidan y vuelven a sus andanzas. Hay que cuidarnos de esto. Clamemos, roguemos, humillémonos y pidamos en el nombre de Jesús que Él pare todo esto y nos bendiga. La paz sea con cada uno de ustedes. Amén.